Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a comentarles mi última lectura. Se trata de este libro, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, escritor colombiano, eh, que bueno, fue hijo de Héctor Abad Gómez, un médico, luchador por los derechos humanos, profesor universitario en Medellín, que fue asesinado, ¿no?, por unos matones de las fuerzas paramilitares en finales de los años 80, terriblemente acribillado, y, y bueno, que dejó pues a este escritor conmocionado durante muchos años. Se tuvo que ir de Colombia porque también eh, habían amenazas de que lo podían matar a él. ¿No? Y termina viviendo en Italia, ¿no?, muchos años. eh, y ahí empieza su carrera como escritor. ¿No? Una persona, Héctor Abad Faciolince, escritor de este libro, que antes de esa experiencia de tener que irse de Colombia tras la muerte de su padre y la posible amenaza de muerte, eh, había sido un poco, había vivido un poco a la deriva, ¿no? Porque no terminaba las carreras, no encontraba nunca la posibilidad, ¿no?, de establecerse, de independizarse del todo de los padres, ¿no? Incluso ya con hijos y casado, ¿no?, necesitaba y requería siempre de la ayuda de sus padres, que en realidad siempre lo ayudaron, ¿no? Entonces, ya es después de que muere el padre, muchos años después, o algunos años después, ¿no? Porque me parece que su primera obra es en 1990, se publica en 1994. O sea, eso quiere decir que habrían pasado unos 5 o 6 años de este suceso trágico, ¿no? Y él empieza ya su carrera como escritor, ¿no? Pero para escribir del padre, para escribir la historia del padre, aún va a tardar 20 años después de la muerte para poder encarar esta historia, ¿no? Este proyecto de libro de memoria, de libro autobiográfico. ¿Mm? Este libro, El olvido que seremos, es un libro de no ficción, un libro en el que él va a contar todo lo que él sabe que sucedió, eh, y va a contar también su experiencia personal como hijo de este personaje, Héctor Abad Gómez, ¿no? Él perfila la vida del padre, la personalidad del padre, sus luces y sus sombras. Muchas más luces que sombras, hay que decirlo. Un hombre aparentemente muy bueno, ¿no? Héctor Abad Gómez, un médico eh, abnegado, que sin embargo nunca trabajó como médico en sí, ¿no? No atendía a la gente. Él era un médico que se movía más en la organización de, por ejemplo, campañas de prevención, de vacunación. Era profesor universitario de medicina, pero lo que era operar o, digamos, tratar a los enfermos era un trabajo que de alguna manera rehuía, porque en su primera experiencia en una sala de operaciones, en una operación de vesícula, el paciente termina muriendo, ¿no?, por un error que cometen, y parece que eso le genera ya un trauma, ¿no? Y él ya no quiere saber nada más de operar ni de nada de eso, y se dedica a la medicina desde el territorio, como les digo, de la organización, eh, de la lucha por implementar en Colombia una serie de medidas que en aquella época
no eran tan normales como lo son ahora, ¿no? Ahora la prevención es una cosa fundamental en la medicina, ¿no? Y en las políticas públicas sanitarias, pero en aquella época pues no era así, ¿no? Entonces las epidemias se cargaban a mucha gente, ¿no? Y bueno, ahí está este hombre que trabajó para la gente, un hombre de izquierdas que sin creer en Dios o sin estar cerca digamos, de la vida católica, tenía unos valores claramente humanistas, ¿no? Y ahí es un personaje que aúna esa mezcla muy latinoamericana, ¿no? De personaje de clase media alta que profesional, con privilegios, que sin embargo tiene una gran sensibilidad social, una formación humanista y que acoge, ¿no? La lucha por los derechos sociales, los derechos humanos, y se convierte en este personaje que, por un lado, es criticado por las derechas del país, ¿no? Porque lo tildan de comunista, porque lo tildan de favorecer las proclamas de la izquierda más radical, pero que también es, digamos, criticado por la izquierda, porque la izquierda lo ve más bien como un hombre acomodado, tibio, que no, digamos, que no queda siempre mal con el gobierno, en el caso de que el gobierno sea de derechas, ¿no? Y entonces él está en el medio, ¿no? Está en el medio y por momentos pues le dicen que es un facha y por otros momentos le dicen que es un rojo, ¿no? Y bueno, esto hasta el día de hoy, aunque ya felizmente no con ese componente violento que tan mal ha hecho, ¿no? A Latinoamérica, y no solo a Latinoamérica, sino a todo el mundo, a los países, democracias del mundo que han vivido estos procesos de violencia interna, pero sí que hasta el día de hoy uno puede ser tranquilamente un radical de izquierdas para un grupo de amigos y ser un radical de derechas para otro grupo de amigos, dependiendo del punto de vista. Porque como claro, ya no existen los grises, ya no podemos pulular y tener opiniones que vayan mezclando unas cosas con otras, entonces o eres una cosa o eres otra, ¿no? Y este hombre muy querido digamos, por la clase trabajadora, por la clase más humilde en Colombia, empieza a molestar, ¿no? a, eh, los, a los gobiernos de derechas, porque claro, a veces pues sus opiniones contradicen o incluso interpelan, ¿no? Las políticas durísimas que además tienen un comportamiento paramilitar, ¿no? Que luego se va a descubrir, no solo en Colombia, en todos los países de Latinoamérica han habido estos conflictos, ¿no? Entre las guerrillas o los grupos terroristas y finalmente los grupos paramilitares que también han sido pues, fuente de violación de derechos humanos terribles, ¿no? Uno de esos hechos es la muerte, justamente, el asesinato de este médico, ¿no? Entonces ese es el contexto de este hombre, el contexto público de este hombre, pero este hijo suyo, Héctor Abad Faciolince, nos va a contar un poco todo lo que hay detrás de esa imagen, ¿no? Cómo era este hombre en la casa, cómo era con su familia, la trayectoria familiar también. Es una trayectoria familiar que pasa de una felicidad casi ya insoportable, en el sentido de que todo es perfecto. El padre es un hombre maravilloso, cariñoso, meloso. El hijo, debo decirlo, ¿no? O sea, toda la primera parte del libro, a mí el narrador, que al final es él, ¿no? Me parece de
personaje totalmente pues engreído, ¿no? Blando, eh, que se le permite todo, nada de lo que hace está mal, salvo una vez que con una pandilla de amigos le tiran piedras a la casa de unos judíos, ¿no? Y el padre ahí sí revienta y lo lleva a que pida disculpas, ¿no? Una escena que aparece también en la película de Fernando Trueba, ¿no? El olvido que seremos, que salió en el año 2020 con el papel protagónico. Ahí el padre lo hace Javier Cámara, ¿no? Y entonces, pero cuando es niño, como les digo, no solamente en esa ocasión, que alguna vez más creo que le llama la atención por algo, ¿no? Pero en general, el padre era sumamente complaciente y el hijo, claro, se va convirtiendo en un chiquillo al que no se le puede decir nada. Esa misma falta de exigencia o de dureza en algunos aspectos, ¿no? El padre va con esta filosofía que hoy en día está más generalizada, ¿no? Que es que el niño tiene que ser libre, tiene que ser feliz, tiene que hacer lo que le dé la gana, ¿no? Ahí, bueno, podemos debatir, ¿no? Pero el punto es que este chico probablemente por ese trato eh, tan permisivo, luego tiene serios problemas, ¿no? Para terminar alguna carrera, para encontrar su vocación, para sentir pues un verdadero llamado a independizarse de la familia. Prueba de ello es que hasta ya está casado, tiene hijos, vive en Italia y sin embargo los padres lo siguen ayudando, ¿no? No va a ser sino hasta después de la muerte del padre que, como les digo, este Héctor Abad Faciolín va a conseguir ya eh, consagrarse como escritor, ¿no? Una cosa que el padre tenía clarísimo que iba a suceder tarde o temprano también, eso hay que decirlo. Pero bueno, de modo que la novela, perdón, la historia, el libro este de no ficción, esta autobiografía, eh, tiene toda una primera etapa, yo diría casi las 100 primeras páginas, en las que se nos perfila una familia absolutamente feliz, prácticamente no hay grietas, un matrimonio que funciona muy bien, una mujer, Cecilia, la mujer de Cecilia Faciolince, mujer de Héctor, que bueno, una mujer trabajadora, que le permite al padre también llevar sus caprichos y su, digamos, tosudez en torno a la lucha por los derechos humanos, le permite que libremente siga con eso. Y ella pues monta una empresa que va muy bien y que es de alguna forma la fuente de ingresos de la familia, ¿no? Entonces, en toda esta situación, ¿qué cosa nos empuja a seguir leyendo? ¿O qué cosa me empujaba a mí a seguir leyendo la novela? Básicamente, la conciencia de que este padre maravilloso, esta familia feliz, iba a sufrir en algún momento el revés de la muerte, ¿no? Del padre. Sin embargo, yo creo que a partir de la página 116 más o menos, ahí la novela empieza a coger otro cariz, ¿no? Eh, Vamos a ir a esa página para ver justamente a qué me refiero, ¿no? En la página 116 vamos a ver la debilidad del padre, ¿no? En este punto nos va a contar justo lo que yo les comentaba antes, ¿no?
A mi papá nunca le gustó el ejercicio directo de la medicina y había en ello, según pude reconstruir mucho más tarde, es decir, que es algo que él no supo de boca de su padre, una especie de trauma temprano en el que lo había hecho caer un profesor de cirugía en la universidad. Alguna vez lo había obligado a sacarle la vesícula a un paciente cuando todavía no tenía la suficiente práctica y durante la colecistectomía, que es una operación delicada, le había ligado el colédoco al enfermo y ese paciente, un hombre joven de unos 40 años, había muerto pocos días después de la intervención, ¿no? Entonces ahí vemos que este pequeño trauma, ¿no? Y este pequeño trauma en la página 116 va a empezar a inclinar la historia hacia una subida de tensión dramática importante, ¿no? Eh, ya en la página 130, por ejemplo, vamos a tener un momento en el que el tono de este narrador, que es el mismo autor, desde la perspectiva del hijo, ¿no? Sube, ¿no? Sube ese tono, ¿no? Hay periodos de la vida que transcurren en una especie de armoniosa felicidad, periodos que tienen la tenue tonalidad de la alegría y para mí los más nítidos coinciden con aquellos años, en aquellas largas vacaciones con mis primos costeños, que hablaban un español mucho más dulce y agradable que el nuestro, que era en cambio duro y montañero. Unos primos que después, cuando llegaron las tragedias, volvimos a ver poco, como si nosotros nos avergonzáramos de nuestra tristeza, o como si ellos tuvieran la prudencia de no querer refregarnos en la cara su felicidad conservada, pues la alegría de antes, en nosotros, había sido reemplazada por un rencor oscuro, por una desconfianza de fondo en la existencia y en los seres humanos, por una amargura difícil de apagar y que ya no tenía relación alguna con el color alegre de nuestros recuerdos, ¿no? Y aquí empieza la historia, y es triste decirlo, ¿no? Es en los momentos trágicos de esta familia, o cuando empieza la tragedia, cuando la historia, el libro, para mí se convierte en algo difícil de dejar, ¿no? Es decir, llegaba a la estación de Paseo de Gracia y decía, jo, ¿cómo no hay una estación más para seguir leyendo, ¿no? Porque ahí ya entramos en un momento en el que pasa primero algo inesperado, ¿no? Porque nosotros estamos esperando la muerte del padre, porque es lo que nosotros ya sabemos a priori. Pero entonces va a llegar otra tragedia en la familia, ¿no? Quienes hayan visto la película, por ejemplo, ya sabrán a qué me refiero, ¿no? No lo voy a decir por si alguien no ha leído la historia, pero en la familia ocurre algo terrible, algo que mueve los cimientos, mueve todos los cimientos. La estructura familiar, las relaciones entre ellos van a sufrir un cambio, ¿no? Y ese cambio va a servirle al autor como el preludio doloroso de lo que está por venir, ¿no? Porque de alguna manera este hecho, este acontecimiento durísimo mm, en la familia, va a cambiar también la forma en que Héctor Abad Gómez, el padre, va a relacionarse con la muerte. Eh, esa pérdida de respeto a la muerte, a partir de lo que sucede, dentro, digamos, de la interpretación de Héctor Abad Faciolince, es probablemente una de las líneas subterráneas que van a empujar a este médico a radicalizar también su postura frente a los actos de injusticia de los gobiernos y de las fuerzas paramilitares, y va a empezar a denunciar, a alzar la voz de una manera que
lo va a exponer, ¿no? Lo va a exponer. Va a generar situaciones en las que ya hasta la familia le dice, oye, baja un poquito porque esta cosa está picante y él no, él continúa, ¿no? Él sigue en su punto, ¿no? Ahora, un hombre tan bueno, ¿no? Tan querido por todo el mundo, tan dicharachero, le gustaba la poesía, le gustaba la música clásica, un hombre amoroso, ¿no? Al punto ya amoroso con el hijo que a veces hay suspicacias, ¿no? La gente dice, "Uy, este lo va a volver maricón al hijo, ¿no? Imagínense. Pues ahí hay cosas, ¿no? Que también están en la historia y que están muy bien contadas, ¿no? Pero ese va a ser pues como el punto en el que la historia empieza a ir directo hacia el final que es terrible, ¿no? Ahora, la película, por ejemplo, ¿no? De Fernando Trueba, la vi ayer. La actuación de Javier Cámara está muy bien. el- la fotografía, la película además rescata los momentos más importantes del libro, ¿no? Las escenas más impactantes, los giros, pero en la película por supuesto que queda oculto todo ese pozo reflexivo, toda esa cosa interpretativa del autor que hay en la novela, ¿no? Y justamente por eso a mí la película me pareció un poco lacrimógena, ¿no? Casi un poco ya demasiado. O sea, yo al final la verdad que me pareció una película un poco demasiado dramón, ¿no? Que lo es, pero bueno, era difícil también conseguir otra cosa. Esto no ocurre con el libro, ¿no? El libro, a pesar de que cuenta una cosa terrible, una gran tragedia, es un libro que mantiene, ¿no? Una contención y que a través de las reflexiones sí que por momentos nos conmociona, nos emociona, nos interpela como lectores, pero no termina de generarse una narrativa sentimentalista que puede llegar a ser un poco mucho, ¿no? Así que el libro yo personalmente lo recomiendo más que la película, ¿no? Es interesante leer el libro, ver la película, también por esta cosa que es tan interesante, ¿no? Que es ese arte de conseguir llevar al registro cinematográfico una obra literaria, ¿no? La obra literaria implica pensamientos, implica reflexiones, implica una serie de cosas que en las películas se tienen que convertir en imagen, ¿no? Eh, en todo caso, bueno, es un libro fantástico para aquellas personas que están interesadas primero en leer historias sobre hijos que escriben sobre sus padres, para gente que quiere escribir también un libro de memorias, o por ejemplo quiere escribir el libro de la vida de uno de sus padres o de sus abuelos o de algún familiar, porque en este libro el ejercicio que hace Héctor Abad Faciolince para no entrar en la autocomplacencia, en el sentimentalismo, eh, digamos, en ya la parcialidad que nos hace desconfiar del texto a veces, todo ese ejercicio lo lleva a cabo con una maestría, con una solvencia, con una precisión realmente muy agradable y que se agradece, ¿no? Vamos a ir, para terminar esta pequeña reseña, vamos a ir aquí a un momento en el que tenemos al padre que ya entra en un estado, ¿no? De, digamos, que ya no hay vuelta atrás. No sé en qué momento la sed de justicia, dice el autor, pasa esa frontera peligrosa en que se convierte también en una tentación de martirio.
Un sentimiento moral muy elevado corre siempre el riesgo de desbordarse y caer en la exaltación del activismo frenético, ¿no? Aquí está la crítica un poco del hijo al padre, ¿no? Una confianza optimista muy marcada en la bondad de fondo de los seres humanos, si no está temperada por el escepticismo de quien conoce más en profundidad las mezquindades ineludibles que se esconden en la naturaleza humana, lleva a pensar que es posible edificar el paraíso aquí en la tierra, con la buena voluntad de la inmensa mayoría. Y esos reformadores a ultranza, Savanarolas, Brunos, Robespierres, pueden llegar a ser personas que hacen a su pesar más mal que bien. Ya Marco Aurelio decía que los cristianos, los locos de la cruz, obraban muy mal al llegar hasta el sacrificio por una simple idea de verdad y de justicia. Y a partir de ahí está como ese límite fino, ¿no?, por el que se mueve este hombre bondadoso, que sin embargo va a pisar la línea, ¿no?, de la fatalidad. El título de este libro, El olvido que seremos, viene de un poema de Borges que Héctor Abad Gómez había escrito en un papel y se lo había guardado en el bolsillo. El hijo, cuando el padre muere, va a recoger la ropa y va a encontrar en uno de los bolsillos este poema, ¿no? Este poema que se titula Ya somos el olvido que seremos. Y con esto terminamos, ¿no? No sin antes saludar a todos los padres, sobre todo a todos los padres de Latinoamérica que mañana van a festejar el Día del Padre con sus hijos. Este libro de alguna manera también es un homenaje para ellos, esta reseña, porque en muchos momentos también de esta novela, por más que yo no he sufrido esta terrible historia, me han hecho pensar, ¿no?, en mi relación, en la relación que yo tengo con mi padre. Me han hecho pensar en la vida que llevamos juntos, en la distancia, en el cariño y en lo importante, ¿no?, que es la familia en la trayectoria de uno mismo, ¿no? Ya somos el olvido que seremos, decía o escribía Borges, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos la tumba, las dos fechas, del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los ritos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Seguimos leyendo.